Y dice así: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, la palabra hollar es pisotear. La palabra hollar es pisotear. Quiere decir que nos dio autoridad Dios para pisotear, no para para que nos pisoteen, sino para pisotear toda obra del enemigo, para echar fuera todo demonio, para poder ser libres de toda opresión. El problema es que nosotros nos quedamos en un tiempo cuando vino Satanás, nos quedamos oprimidos, y hasta el día de hoy nuestra vida sigue siendo oprimida. Tenemos una lucha espiritual, todos los días estamos batallando, todos los días estamos luchando contra toda acechanza. Acompáñame y vamos a empezar en 2 de Corintios capítulo 10, y dice la Biblia, versículo 4, dice, versículo 3 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice que son, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quiero que me entiendas algo muy importante. Tenemos una lucha espiritual, y no es natural, sino es espiritual. Y tenemos armas que tenemos en Cristo Jesús, y tenemos una guerra que se está desafiando en nuestra casa, en nuestra familia. Pero dice algo que nos enseña la Biblia en el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, para que tú y yo podamos tener autoridad, necesitamos derribar ¿qué? Argumentos. ¿Qué son argumentos, pastor? Pensamientos, razonamientos que hacen que nuestra mente se estacione, se esclavice. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú y yo nos cuesta mucho perdonar, empieza un argumento y decimos: yo no puedo perdonar. ¿Cuál es el argumento? Es que me hizo, me dañó, y por eso yo no puedo. Y ese argumento se vuelve tan sólido en tu vida que se convierte en una muralla alrededor de tu vida, y por tal motivo tú no puedes sojuzgar, o tú no puedes gobernar sobre todo ese pensamiento. Al contrario, el pensamiento del odio, del rencor y del resentimiento te gobierna. Por ejemplo, cuando hablamos de nosotros, hablar del rechazo en nuestras vidas. Muchos de nosotros tal vez fueron rechazados. Algunos de ustedes fueron rechazados desde el vientre de su familia. Y hemos hablado de Regresando un Impacto, hemos hablado mucho acerca de eso, y le decimos: muchos de ustedes han sido rechazados y rechazan hoy en día. Cuando alguien te dice: es necesario que tú te prepares, es necesario que tú te alistes, es necesario que tú cambies tu vida, y tú dices: no quiero. Hay un rechazo a la autoridad, hay un rechazo a los padres, hay un rechazo con la gente, hay un rechazo con el esposo, hay un rechazo con los hijos. Y entonces se levantan argumentos de rechazo sobre nuestras vidas que nos impiden nosotros obedecer, y no podemos avanzar porque nuestra mente está cautiva. Hay argumentos, hay razonamientos, hay pensamientos que nos hacen meter en cárceles, en hoyos, en cuevas, en desesperaciones, en lugares de presiones, de sombra, de muerte, que hacen que nuestra vida no pueda avanzar. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios vino a perdonar, pero nosotros nos ha dado la autoridad en nuestra boca para atar y desatar. El libro de Mateo capítulo 18 dice la Biblia: todo lo que atéis en el cielo será atado, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Quiere decir que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, de atar y desatar. Pero cuando tú y yo declaramos muerte, declaramos que no podemos vencer, declaramos temores, declaramos angustias, declaramos falta de perdón, nos estamos atando en nuestra vida espiritual. Y esos son argumentos que nos impiden nosotros avanzar en lo que Dios ha hablado hacia nuestras vidas. Cuando tú dices: yo no puedo salir, o estoy arruinado, o no tengo dinero. Y yo te decía la semana pasada, nuestra boca tiene que confesar cuando te preguntan: ¿cómo estás? Bendecido. ¿Por qué? Porque dices: ahí la voy pasando, ahí estoy bien, ahí la llevo.
Y tu palabra en tu boca tiene poder para declarar lo que tú hay en el corazón. Te enseñaba que de la abundancia del corazón habla. Nuestra vida necesita poder derribar argumentos. El diablo se encargó de quitarle la autoridad al hombre. Y por eso es que Lucas capítulo 4 nos enseña la Biblia. Lucas capítulo 4 nos enseña la Biblia. Cuando fue tentado Jesús en el desierto, en el versículo 5 dice: y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en el momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad, autoridad, gobierno, dice, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. ¿Cómo la robó Satanás? Si la autoridad la tenía Adán y Eva. Lo leímos en Génesis 1:28, para señorear y para sojuzgar. El momento que el hombre pecó, perdió autoridad. Lo vuelvo a repetir: el momento que el hombre pecó, perdió. Y te lo pongo por ejemplo. Cuando tú te casas, estás bien enamorado de tu esposo, dices: wow, tengo un bellísimo esposo. Yo conozco una mujer acá que dice: pastor, tengo el hombre más hermoso en toda la tierra. Y si yo te lo enseñara y tú dices: eso es hermoso. Pero para ella es el hombre más hermoso, guapo, todo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la autoridad. Pero cuando el hombre falla, el hombre, los ojos de la mujer lo ve como el hombre detestable, adúltero, cochino, sinvergüenza. Y entonces empezamos a ver al hombre que amamos como el hombre más perverso. Siendo cuando alguien nos falla, al principio lo queremos mucho, pero cuando nos falla decimos: es que es esto. Entonces ha perdido su autoridad, ha perdido su imagen, ha perdido su imagen. Yo te preguntaba las semanas pasadas y hemos estado hablando de la imagen. ¿Por qué? Porque al principio nosotros dices: wow, quiero parecerme a Cristo, quiero hablar como Cristo. Pero hoy yo quiero enseñarte que no solamente te pareces, sino que ejerces una autoridad. Por eso es que el diablo viene tras vez y viene a robarte la autoridad. Viene a robarte la autoridad. Hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Hechos. Dice, hablando de unos hombres que estaban ahí, de un tal Escevas, hijos de un tal Escevas. Capítulo 19 del libro de Hechos. Dice la Biblia: versículo 13. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar ¿qué? El nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal sacerdote, Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Fíjate, era un hijo de un sacerdote. Dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros. ¿Qué les pasó a estos chicos? Perdieron autoridad, no sabían. Quisieron usurpar el nombre, quisieron usar el nombre de Jesús, pero no tenían autoridad. Porque dice: yo conozco a Jesús, decía el Espíritu, yo conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Te vas a dar cuenta que mucho tiempo cuando tú y yo perdemos la autoridad, ni en el infierno nos conocen, ni en el cielo nos conocen, ni tu pareja nos conoce, ni tu vecino te conoce. Es muy importante que tú y yo no perdamos la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque pareciera ser que cuando tú y yo hablamos, tiene que haber autoridad en nuestra boca. Y rápidamente perdemos autoridad. ¿Cómo el hombre pierde autoridad? Sencillamente porque peca, porque no perdona, porque guarda resentimiento, porque habla mal de su prójimo. ¿Cómo pierde autoridad? Cuando no ejerce dominio. ¿De qué el hombre le sirve tener autoridad si está en un lugar pero no gobierna?
Cuando el hombre dice, cuando el hombre llega a casa y le dice la esposa, necesito que tú arregles las cosas. Ay, arréglalos tú. Ha perdido la autoridad y no gobierna en casa. Yo les digo a los jóvenes, ¿cómo quieres ser autoridad si al ser joven o ser adolescente no te sometes a tu autoridad? Nadie puede gobernar si no aprende a servir. Nadie puede gobernar si no aprende a servir. Es que yo quiero irme de mi casa, yo quiero construir, yo quiero terminar una carrera y el joven tiene muchos planes. El problema es que no se sabe someter. Y cuando llegue a ser alguien, no va a poder gobernar. ¿Por qué? Porque nunca se sometió. Llega una empresa, lo contratan y es que tienes que trabajar horas extras y se desvela y se cansa y dice, no, aquí está muy exceso de trabajo, me voy a otro lugar. Y se va a otro lugar y le cuesta la disciplina y se va a otro lugar y nunca está de acuerdo. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a someterse a una autoridad. El diablo robó la autoridad del hombre, por el cual cuando le dijo Dios a Adán, ¿dónde estás? Dice, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué sabes esto? ¿Acaso comiste del árbol que no comieras? Y le dice, la mujer que tú me dices. ¿Cómo pierdes autoridad? Cuando tú señalas a alguien que tiene la culpa y tú no la reconoces. ¿Cómo perdemos autoridad? Cuando ya te dije, guardamos resentimiento. Ahora, la autoridad nos fue delegada y la perdemos cuando pecamos. Y Jesús viene a la tierra y toma a sus discípulos y les empieza a decir, yo los envío, dice Marcos capítulo 6 versículo 7. Después llamó a sus 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y salieron y predicando, dice el versículo 12, y predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Empezó Jesús a enseñar, o empezó Jesús a transmitir una vez más la autoridad. Gente que le seguía, gente que buscaba a Jesús. Jesús le dijo, yo te voy a dar autoridad sobre demonios. Lo que el diablo te arrebató, hoy tú vas a someterlos a ellos. ¿Sabías que los demonios son más obedientes que nosotros? Tú le dices a un demonio, sal fuera, y el demonio sale. Y le dices al cristiano, cambia, perdona, y el hombre dice, no quiero. No quiero. Ponte a buscar a Dios. No quiero. Ya deja de ser así. No quiero. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a entender que Dios devuelve la autoridad del hombre, el hombre le da autoridad para ejecutar. Di conmigo, para ejecutar. Nunca ninguna autoridad fue delegada si no la ejecutamos. ¿De qué te sirve ser dueño de algo o ser jefe de algo si no ejecutas todo lo que estás al frente o a cargo de? Entonces Jesús toma a sus discípulos, se empieza a juntar y dice, les doy autoridad para echar fuera demonios. Ahora, no es que en todo lugar veamos demonios. Hay un demonio atrás de la batería, hay un demonio atrás de la bocina, hay un demonio detrás de la cámara. No, simplemente es que tú entiendes aquello que te aparta de Dios puede ser una influencia demoníaca. Y ya te hablé del perdón, te hablé del rechazo, puede ser adicción, puede ser espíritu sexual, puede ser cualquier cosa que te aparta de Dios. Puede ser el dinero que te aparta de Dios. Entonces Jesús prepara a otros, llamando a unos 70. Dice Lucas capítulo 10 versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él, y dice, a toda ciudad y lugar donde él había de ir.
Dice el versículo 5: y cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí alguno hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá sobre vosotros. Versículo 8: y en cualquier ciudad donde entréis y recibáis, comed y si lo que os ponga delante. Versículo 9: y sanad los enfermos que hay en ella, y decid, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Les dio autoridad, número 2, de sanar enfermos. Ahora, muchos de nosotros nos cuesta y vivimos una vida de conmiseración. Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, y muchos de nosotros nos quedamos como ovejas. Ayúdenme, sáneme, cuídeme. Pensamos que siempre Dios nos tiene que cuidar, y Dios te va a cuidar, pero Dios te toma, te prepara y después te lanza. Por eso es que la iglesia hoy en día tiene que aprender, o tú y yo tenemos que aprender, que somos llamados a ser enviados. Di conmigo, a ser enviados. No solamente a recibir, sino te capacitas. Para eso son los discipulados, para que te capacites. Y después ¿qué pasa, pastor? Eres enviado. Eres enviado. Pero hay gente que llega a la iglesia y unos meses llega, se conecta con Dios, recibe el Espíritu Santo, es liberado y inmediatamente empieza a predicar. ¿Por qué? Porque ha ejercido la autoridad. Porque dice, pastor, no era cabeza de mi casa, pero hoy empecé a poner orden, me puse de acuerdo con mi esposa y dije, ¿quién manda aquí? Dice, tú. Y dice, ¿qué cree, pastor? Ya mando en mi casa. Digo, entonces, ¿quién mandaba? Sí, mi esposa me dio el lugar, me perdonó. La autoridad que yo tenía la había perdido, pero la empiezo a recuperar. Empiezo a amar, empiezo a ayudar, y empiezo a proveer, empiezo a suplir, y empiezo a tomar mi autoridad como proveedor, protector, ayudador. Empiezo a tomarme mi autoridad. La mujer que había perdido su autoridad también empieza a recuperar la autoridad en su familia, empieza a ponerse en su posición. Los hijos que habían perdido autoridad empiezan a posicionarse, y se quita toda rebeldía y se quita todo pensamiento que les impedía someterse a la autoridad y ser autoridad. Entonces, cuando tú y yo venimos a Cristo, Dios nos limpia para devolvernosla. No puedes tener autoridad sucio. Hay gente que dice, pastor, yo quiero echar fuera demonios, yo quiero orar por enfermos. Y la pregunta es, ¿eres limpio? ¿Eres libre? Porque en vez de desatar a otros, te vas a volver a atar más. Hay gente que se convierte, se salva, o va a un impacto, llega de un impacto y digo, pastor, así que el diablo se me ponga enfrente, porque ahora sí lo voy a patear. 3 semanas después viene todo así. ¿Qué te pasó? Pues el diablo me dio una patiza. ¿Por qué? Porque pensamos que la autoridad va a quedarse, y no, la autoridad se puede perder cuando pecamos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tanto ejerces tu autoridad? No, sí, pastor, mi esposa la traigo así cortita. No, de esa autoridad no estoy hablando. La autoridad sobre Satanás, la autoridad de gobernar bajo el orden de Dios. ¿Cómo estamos utilizando una autoridad? Estamos liberando. Y fíjate, quiero irme al pasaje que me llamó mucho la atención, y está en el libro de Isaías, el libro de Lucas, que está relacionado a Isaías. Libro de Lucas capítulo 4. Libro de Lucas capítulo 4, versículo 17. Dice, y le dio el libro del profeta Isaías, hablando Jesús, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Y empieza a leer todo el pasaje que está relacionado a Isaías 61, 1 y 2. Y empieza a leer Jesús este pasaje. Dice, a dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios te da autoridad. Número uno, te da autoridad para dar buenas nuevas, buenas noticias. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que diste buenas nuevas a alguien? ¿Para qué quiero ser libre? Di conmigo: para dar buenas noticias. No, pastor. Llegas con la comadre: no tengo dinero, no me alcanza, mi esposo, mis hijos, bla, bla, bla. ¿Son buenas noticias o son quejas noticias? Eres llamado, recuerda bien, eres llamado para dar buenas noticias, buenas nuevas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos ¿qué? Entonces, cuando tú y yo entendemos que somos llamados a dar buenas noticias, nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo se enfoca solamente en saber que el que te llamó te libertó. Y si te libertó, eres un hombre que da consolación, da ayuda, trae palabras de ánimo a otros. Un hombre pobre en espíritu necesita hombres que den y lleven palabras del reino a otros. Bienaventurados los pobres, dices, no te muevas de Lucas, pero dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando tú y yo entiendes que hay gente que necesita ser liberada, cuando tú y yo oramos y decimos: Dios tiene una palabra para ti, y entonces Dios empieza a moverse a través de ti, te usa. ¿Por qué? Porque tienes autoridad, porque entiendes que eres llamado para poder hablar las cosas del reino. El problema es que la iglesia hoy en día se ha quedado sin autoridad. El día que nosotros empezamos a orar por un endemoniado, había un grupo ahí de jóvenes y dice: vamos a orar por un endemoniado. Y fuimos a orar. Y cuando decimos: ¿a quién entra? Nadie quería entrar. Y le dije a una muchacha: ¿por qué no quieres entrar? Y me decía: se me vaya a pasar. Y sacaron muchos argumentos. Es que no estoy listo, es que me da miedo, y es que esto, y es que el otro. Y híjoles, yo te pregunto: ¿tenemos autoridad o no tenemos autoridad? Cuando entiendes que tienes autoridad, vas y oras, porque sabes que Dios te va a respaldar. No es tu fuerza, no es tu poder, es que Dios te va a usar en ti para que tú puedas orar por otro. El problema es que como los hijos de tal Sebas dijeron: pues en el nombre que predica Pablo, y se metieron. Y dice que el demonio lo revolcó. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad. Nosotros hoy en día somos llamados a ejercer autoridad. Entonces, número uno, para dar buenas noticias. Número dos, para sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí es donde nos cuesta mucho, porque en vez de sanar, herimos. Me voy a mover, hija, así que ahí cáchame. Te voy a poner el ejemplo del matrimonio. Me ha dado autoridad para, ¿qué te dije? Número uno, buenas noticias. Número dos, yo te le pongo el ejemplo del matrimonio, porque el matrimonio es una de las áreas donde desgraciadamente herimos más. Herimos más. Y si yo vengo con mi esposa y me pregunta: ¿cómo estás? Y digo:
Pregúntame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? ¿Qué estoy provocando? Una herida, un coraje, un resentimiento. Y ahí te puedo sacar infinidad de ejemplos de cómo herir. No somos estrategas de cómo herir. Cuando te saluda alguien, te saluda un hermano, te saluda alguien, ¿cómo está, hermano? Salúdeme, o pregúntame, ¿cómo está? ¿Cómo está, pastor? Extiéndame la mano. Y yo digo, ay, hermano. No. ¿Quién nos enseñó a herir? Cuando no estás bajo la autoridad de Cristo, somos estrategas en herir a otros. Porque lo que el diablo te enseña es mata, destruye. Y tú no sabes cuánto a esa persona le cuesta. Vino con un deseo de ver, y el primero que se presenta es contigo. Te ve en la calle, te ve en la iglesia y dices, wow, el hermano que siempre sonríe, el hermano que está, y tú quieres saludarlo, y el hermano, Dios te dio autoridad para sanar, para sanar. Tú pudieras ver la fachada de todos nosotros, bendecido, hermano, ahí estamos. Pero dentro del corazón hay heridas, dentro del corazón hay problemas, dentro del corazón hay fracasos, dentro del corazón hay un pasado, dentro del corazón hay una lucha espiritual, económica, de enfermedad, y nadie lo sabe. Y cuando tú llegas, ¿cómo estás? Bien, pero tu rostro refleja que no estás bien. Tu rostro refleja que tienes una lucha. Y entonces, si tú eres una persona de autoridad, dices, hermano, tengo deseos de orar por usted. Tengo deseos de poder orar por su vida. Porque cuando tienes autoridad, ves a través de los ojos del Espíritu y quieres sanar a los quebrantados de corazón. Quieres ayudar. ¿Me estás captando? Yo te pregunto, hasta este momento, ¿tienes autoridad o la estás perdiendo? Entonces, cuando tú y yo venimos a Cristo y el Espíritu Santo viene sobre nosotros, porque el primer ingrediente clave para que tú y yo podamos recuperar la autoridad es el Espíritu Santo. Por eso es que les dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Quiere decir que el que trae autoridad sobre nosotros es el Espíritu Santo, y cuando Él viene, nosotros entonces damos palabras, damos buenas noticias. Número 2, te damos palabras al quebrantado, sanamos a los quebrantados de corazón. Número 3, pregonamos libertad a los cautivos. Libertad a los. Hay gente cautiva que necesita ser. Yo quiero que tú veas a tus vecinos, a tus amigos alrededor de tu vida. Hay gente que está cautiva por el vicio, por el problema del adulterio, está cautiva por el rencor, por el resentimiento, y vive cautiva. No se ve, pero hay cadenas desde los pies a su cabeza que está cautiva. Cuando tú pides al Espíritu Santo que venga sobre ti, viene una autoridad y todo argumento se derriba, toda atadura se derriba, y entonces tú llevas libertad a otros. Lleva libertad a otros. Por eso es que se identifica a los cristianos que están cautivos y los cristianos que están libres. Los cristianos que están libres hablan buenas noticias. Los cristianos que están libres sanan a otros. Los cristianos que están libres libertan a otros. Y los cristianos que están cautivos, entonces su mismo cautiverio no les hace ayudar, no pueden hablar, y su mismo cautiverio los encadena y los ata todos los días, y dicen: nunca voy a poder cambiar, nunca voy a poder cambiar. Yo te pregunto, ¿es un argumento, sí o no?
Es un argumento. Cuando tú dices, nunca voy a poder cambiar, literalmente me pongo cadenas más gruesas y digo, tus palabras lo han decretado, y te vuelves duro y no puedes salir de ahí. Pero cuando tú vienes a Cristo, le dices, perdóname, Señor, reconozco mis pecados, reconozco mi vida, y entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, viene a romper cadenas sobre tu vida y te sientes libre. Y viene una libertad sobre tu vida y te sientes libre, y entonces Dios te devuelve la autoridad, y el diablo te querrá otra vez, va a querer oprimirte, pero tú tomas la autoridad, la ejerces, y de esa manera tú y yo podemos caminar en esa libertad, porque lo leí en el versículo de 2 de Corintios 10. Las armas de nuestra milicia son poderosas para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todos los días nuestros pensamientos solamente a obedecer a Cristo. Tienes autoridad porque tienes obediencia. ¿A quién? A Cristo. Pastor, ¿cómo puedo salir cuando tú te sometes a Cristo y le pides al Espíritu Santo, ven sobre mi vida? Número 4, a dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Escucha bien, 2 de Corintios 4:4 dice, el cual, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, cual es la imagen de Dios. Vista a los ciegos. ¿Te acuerdas que hemos orado por tus ojos? Señor, dame visión. Y hemos orado por tus oídos, y hemos orado, Señor, dame visión. Porque es que no me muevo de esta parte de creados a su imagen hasta que no vea a todos conectados en el Zoom. ¿Me estás captando? Yo no puedo cambiar y no puedo avanzar porque yo me doy cuenta cómo eres a su imagen cuando tú quieres buscar de Dios. Entonces yo me conecto en la mañana y veo y digo, ahí son los mismos. Y me vuelvo a conectar el otro día y son los mismos. Y yo les digo, no, conéctate, párate, chihuahuas, temprano, ponte a orar, ten comunión con Dios, porque si tienes comunión con Dios vas a tener victorias. Sí, pastor, ya me paro, como eso de las 11. Nunca, escúchame bien, nunca voy a tener victoria si no me someto a una autoridad. ¿Por qué? Voy a bajar, hija. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta en mi vida que he perdido batallas cuando me desconecto de Dios. No, ya puedo, siento que ya puedo volar solito, siento que ya puedo aletear. Y cuando yo me lanzo a mis propias fuerzas, me caigo. Por eso es que dice el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy. Porque el apóstol Pablo era un hombre, un general de Dios, era un hombre poderoso en Dios. Pero se dio cuenta que le dijo Dios en Corintios, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tú. Entonces nunca te sientas fuerte, siempre siéntete como débil, como necesitado de Dios, como pobre en espíritu, como que necesitas de Dios todos los días. Y todos los días, si yo me voy en humildad y me rindo delante del Señor, le digo, Señor, aquí está tu siervo, aquí estoy, necesito de ti, porque hoy viene una batalla tremenda en mi familia, en mis hijos, en mi economía. Señor, necesito de ti, que ninguna enfermedad llegue a mi casa, que ninguna enfermedad llegue a mis hijos. Y te pones ahí en humildad, en rendición delante de Él. Él te va a guardar en el día de la calamidad, en el día del peligro. Pero cuando sales disparado es que ya me voy a trabajar. Es que sales disparado es que ya se me hizo tarde. Y ni siquiera tomamos en cuenta a Dios, ni siquiera le saludamos, buenos días, Espíritu Santo, bueno, nada, nos paramos. Ese día te pasa cada cosa. ¿Por qué me pasó esto, pastor? Digo,
¿Platicaste con Dios en la mañana o te levantaste como ya sabes quién? Y yo puedo pensar que si me falta la comunión con Dios, lo vuelvo a repetir, si me falta la comunión con Dios, pierdo autoridad. Porque yo quiero gobernarme a mí mismo. No, es que el pastor quiere que haga esto. No, que el hermano quiere que haga esto. No, yo me gobierno a mí mismo. ¿Sabes cómo se llama esto? Un espíritu satánico, anárquico. Dijo Satanás en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías: subiré a lo alto de Dios y haré y levantaré mi trono. Ese es un principio satánico. Cuando tú y yo no queremos gobierno, entonces por dentro Satanás dice: vas bien, vas bien. Pero cuando tú dices: yo no sé qué hacer, necesito a Dios, y buscas a Dios y buscas una ayuda y te pegas con alguien: hermano, ayúdeme a orar. Y te pegas con alguien y ayúdeme a orar porque hoy tengo una lucha. Y estás pegado ahí, estás orando y doblas tus rodillas y le dices: carne, sométete. Y la agarras de la cabeza a tu carne y sométete. Y empiezas a orar y le sometes: carne, y párate y despiértate. Das unos cachetadones y dices: ponte a orar. Porque a esta carne le gusta dormir. Esta carne le gusta estar ahí. El Sabanás te gusta mucho. No le gusta pararse temprano ni desvelarse, excepto las películas Netflix. Ahí se desvela, no sé por qué. 3, 4. Entonces, cuando tú entiendes que tu cuerpo no ha sido para ser esclavo del diablo, sino para ser servidor de Cristo, tú obedeces a Cristo. Y cuando tú obedeces a Cristo, viene autoridad contra todo demonio que está acechando tu vida. O sea que no solamente es por pararme, no. El diablo no respeta tu carne, el diablo no respeta tus huesos, el diablo no respeta tu nombre. El diablo respeta la autoridad de Cristo que está sobre tu vida. Si te ve que estás ungido, si te ve que estás orado, si te ve que tu vida está perdonada, si te ve que estás parado en la fila de la oración todos los días, si te ve que estás firme, el diablo dice: este cuate está fuerte. Los dice el demonio: rodéelo, pásele de largo porque este cuate está pesado. Porque te paras y oras. Paras y vamos a orar, y te paras en firme y dices: vamos a orar. El diablo este día, yo les he enseñado, vive 24 horas al día. Vive un día a la vez. Párate en la mañana y: Señor, este día va a ser un día de victoria y voy a orar y voy a clamar y voy a estar firme. Y estás parado y dices: yo sé por dónde viene el enemigo, y por las finanzas, por el pecado sexual, por el resentimiento, y empiezas a darle y empiezas a decir: no te metes en mi familia, no te metes en mi vida, no te metes en mis hijos. Y si logras encontrar a alguien ese día que te está angustiado, dices: yo me llamó Dios a traer libertad, a dar libertad a los cansados, a los oprimidos, y empiezas a orar. Y hay una grande victoria en ese día. Y terminas dándole gracias en la noche diciendo: Señor, tuve una grande victoria, Señor. Pero cuando sales en tus propias fuerzas, hasta el perro te orina. Se te poncha la llanta, pierdes las llaves, te chocan el carro, te peleas con tu esposa, en la escuela nomás no pasas, te sientes deprimido, te sientes que quieres suicidarte, ya no sabes si quién eres. Son argumentos que el diablo pone para volverte esclavo, porque has perdido la autoridad. La mayoría de casos yo lo noto más en la falta de perdón y en el rechazo. Hablando de mujeres, en los hombres en el pecado sexual y en el dinero.
y en el orgullo. Y todos hacia mujeres y hacia hombres, todos tenemos problemas con la autoridad, con la falta de obedecer. No cuando estás en una empresa te dicen, estas son las reglas de la empresa, tienes que entrar a las 7 de la mañana, sales a las 6 de la tarde, a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde tienes tu comida de media hora y tienes que llegar temprano y bla, 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 y esta es tu obligación y terminas este proceso, bla, 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 bla. Si o no tienes una autoridad y estás como relojito todos los días, 5, 4, 8, 10 años los que tú lleves y sigues el mismo orden. ¿Por qué? Porque tras de ese orden hay una autoridad. Pero llegas a la iglesia y te dices, ay, quiero buscar a Dios. Y vamos a leer la Biblia, amén, gloria a Dios, todos los días. Ay, no. Vamos a orar, me gusta, sí, yo quiero orar, sí quiero que me ayuden a orar, pero vamos a orar todos los días. Ay, no. Digo, ¿quieres autoridad o no quieres autoridad? Porque el que quiere autoridad se somete. El que no quiere autoridad se revela. Dile a tu vecino, te están hablando a ti. Y tú contéstale, también a ti te están hablando. No te hagas. Si luego se te ve. ¿Por qué la iglesia es más atacada? Porque la iglesia es uno de los organismos que se subleva. ¿Sabías que la iglesia se come entre sí? Es porque el hermano me barrió, no sé qué sé. Y así. Y empiezas a juzgar. Y empiezas a hablar. No, es que el pastor no me habló. Y es que el pastor no me saludó. Estoy tan dañado, tan herido, que ni siquiera el pastor se preocupa por mí. Aquí no aman. Pues yo no morí por ti, ¿o sí? ¿Alguien? Yo morí por ti. Yo no morí por ti. Murió Cristo por ti. Yo represento una autoridad de enseñanza, de dirección, pero no de salvación. Entonces mi trabajo es enseñarte a que dependas de Cristo, porque el que te va a pastorear va a ser Él, el que va a dar alimento es Él tiene palabras de vida eterna para ti. Él tiene la salvación, Él tiene el Espíritu Santo, te da la autoridad, te ciñe de poder, no el pastor. El pastor solamente te enseña a usar las herramientas y el pastor te ayuda a que te puedas conectar con Dios. Pero no es el pastor el que hace que tu vida sea perfecta. Es el Espíritu Santo el que te redarguye. Y puedes ser profeta, evangelista, maestro, pastor. ¿Por qué? Porque tienes la autoridad de Cristo sobre tu vida. Pero todo comienza con someternos a una autoridad. Romanos 13. ¿Me ayudas, Ludín, por favor? Romanos 13, y eso lo enseñamos en autoridad espiritual. Hijo del pastor, sométase todas las personas o toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad y la que hay por Dios, de modo que el que se opone a la autoridad y los que resisten, ¿por qué me va como en feria, pastor? ¿Por qué me va como en feria? Porque resisto la autoridad. Si las canas que me han salido no es porque soy viejo, es que siempre digo, hermano, ahora échele. ¿Por qué nos cuesta la autoridad? ¿Por qué? Te voy a decir algo que Dios me habló a mí. Porque mi cruz ha valido, has menospreciado mi cruz o ha valido poco mi cruz.
Cuando tú ves a Cristo que no vale nada, le pierdes el respeto. Yo te pregunto, ¿quieres otro sacrificio por tus pecados? Yo no lo creo. Pero cuando tú entiendes que Él te perdonó, muchos aquí estamos y hemos nacido, llevamos ni un año. Nos enfermamos mayo, ¿verdad, hermano Carlos? Mayo. Los de mayo, los de COVID de mayo del año pasado. La pregunta que me hago, ¿para qué me das una oportunidad, Señor? ¿Para qué me das una oportunidad? Ya no tuvieran pastor, tuvieran pastora, pastorcitos, no sé. Y esa es la palabra que luego Dios te habla. Señor, ¿para qué me diste una oportunidad? ¿Para qué me diste vida? Para que dé buena noticia, Samuel. Para que sanes a los quebrantados de corazón. Y para que perdones, o para que libertes a los cautivos. Y a las que están ciegos, abra sus ojos. Y para que pongas en libertad a todo oprimido. A través de mi Espíritu Santo. Mi deseo, el deseo de Dios, es que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Porque para eso nos dio vida, y vida en abundancia. Deja de odiar, deja de guardar resentimiento, deja de ponerle pretextos a Dios y actúa en obediencia. Perdona las ofensas. Perdona las ofensas. Sana, saluda. Termina el versículo diciendo: y predica el año agradable del Señor. El año agradable del Señor está relacionado con el jubileo, el año del jubileo. Dice Levíticos 25:10: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad de la tierra a todos sus moradores. Y os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestras posesiones, y cada cual volveréis a su familia. El año del jubileo, cada 50 años, era que tenías que perdonarle todo y hacer una fiesta. Se perdonaban las deudas, se compartían, se ayudaban. Y dice: tienes que pregonar el año del jubileo, el año del perdón. Imagínate que digo: hoy tienes que salir a perdonar, mañana tienes que salir a perdonar, el martes tienes que salir a perdonar, el miércoles, porque es el año del jubileo. No 50 años, cada día. Eso me pegó, porque dije: Señor, híjoles, es bien difícil vivir el jubileo. Pero si yo actúo en el perdón, la autoridad viene sobre mí. Porque no somos basureros del diablo. El cristiano parece basurero del diablo. Rencor, resentimiento, odio, queja, amargura, tristeza, dolor, mentira. Basurero del diablo. Porque de la abundancia del corazón ¿cuántos quisiéramos tener autoridad? Necesitas someterte a la autoridad.
Un día vas a ser empresario. Un día vas a ser, hablo a los jóvenes, un día vas a ser empresario. Un día vas a ser padre de familia. Y todos los que somos padres sabemos cuánto es importante la autoridad en una casa. Todos los que tenemos una empresa, un negocio donde somos jefes, sabemos la importancia de la autoridad. Aquel que se porta mal, o que no llega temprano, o que no se somete, lo corremos o nos corren. Porque la autoridad desde los cielos a la tierra se somete todo. Las estrellas no se revelan, la tierra que gira no se revela, el mar, dice Job, que pone Dios límites y no sale de su cauce. Todo tiene un orden bajo el cielo y toda creación alaba a Dios. Encontré un pasaje en Job que toda su creación, o aún el Salmo también lo dice, toda su creación alaba a Dios, se somete a Dios. La única persona que no está, escucha bien, la única persona que no está obligada a someterse es el hombre. El hombre le dio libre libertad para someterse o no someterse a Dios, libre albedrío para poder obedecer o no. Por eso es que el hombre se somete o no. Hoy se conecta, mañana no. Hoy obedece, mañana no. Pastor, que Dios que castigue. Dios no puede castigar porque Dios le dio libertad al hombre. Aún los ángeles, que dice Apocalipsis que la tercera parte del cielo se rebeló contra Dios, aún los ángeles decidieron seguir a Satanás, pero dos partes decidieron permanecer bajo la autoridad de Dios. El hombre va a ser juzgado por su obediencia. Y a veces cuando hablamos de obediencia pensamos que decir, es que a fuerza quieren que lo hagamos así. No, sométete a la palabra y la palabra te va a dar paz para obedecer. No podemos obedecer sin conocer. Tenemos que conocer para obedecer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ya están acá arriba, chicos. Yo no sé si tienes problemas con la autoridad, con el perdón, pero tu identidad es gobierno. Reyes, dice la Biblia, y sacerdotes. Tu identidad es sacerdotes y lo vamos a estar hablando después, pero tu autoridad es rey, gobierno. Y el que tiene que estar bajo tus pies es el diablo, y no tu familia, no tus hijos, sino Satanás. Así que oramos en esta mañana. Todo argumento se derriba, todo pensamiento de altivez se derriba.